¿Qué tal? ¿Cómo están? Alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión. Deseo que se encuentren muy bien en casa, en compañía de su familia. Mi nombre es Alejandro Sevilla, profesor de la asignatura Historia de México. Me siento muy entusiasmado de acompañarles en este espacio para que juntos sigamos adquiriendo nuevos conocimientos relacionados con la historia de nuestro país. A lo largo de esta sesión nos enfocaremos en una de las causas externas que influyó, sin lugar a duda, en el sentimiento independentista que surgió en la sociedad novohispana, generando malestar y desequilibrio político, tanto en España como en Nueva España. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, utilizando el cubrebocas correctamente, es decir, protegiendo nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia, alejándonos 1,5 metros de las demás personas. De esta forma, contribuimos a prevenir el contagio de COVID-19. Ahora, conozcamos el propósito de la sesión, y este es reconocer la expansión del Imperio Napoleónico en Europa y la invasión a España. Por ello, daré un panorama general sobre la expansión del Imperio Napoleónico en Europa y sus múltiples repercusiones en las monarquías borbónicas en el poder. Seguramente recuerdan algo sobre esto, ¿no es así? Además, ahondaremos en un hecho que fue decisivo en el porvenir de España y, por supuesto, de Nueva España, la invasión de Francia. Por otro lado, reconoceremos brevemente cuáles fueron las consecuencias de aquel hecho en las colonias americanas, particularmente en Nueva España, en suma, influenciadas por las ideas de la Ilustración. Recuerden que para realizar anotaciones solo necesitan bolígrafo, cuaderno y su libro de texto por si desean profundizar y ampliar más sus conocimientos acerca de este interesantísimo tema. Sin más preámbulos, comencemos. A continuación, leeré un fragmento del artículo titulado "El más amado de los monarcas todos, historia de un plan para rescatar a Fernando VII, Nueva España 1808-1809", por Carlos Gustavo Mejía Chávez. Les sugiero poner mucha atención y tomar nota de los aspectos que consideren relevantes. Noticias terribles. Es factible que entre los meses de mayo y julio de 1808 circulara en España un impreso intitulado "Quejas del rey don Fernando VII a sus leales vasallos", en el que el autor compartió con los lectores su visión sobre las difíciles condiciones del rey Fernando VII, quien se encontraba preso en algún sitio desconocido, pero que a pesar de la pesadumbre y el desconsuelo que atormentaban a su alma, Fernando mostraba ímpetus de esperanza al rogar a su pueblo que se liberaran de la opresión francesa y restituyesen la religión y la paz en España. Pero, aunque esté cercado de pesares, aunque gima oprimido y el horrendo panteón de esta prisión sepulte mi amada libertad y mis trofeos, espero valeroso mis vasallos me restituyan a mi ser y reino. Sí, corazones nobles y esforzados, cruja el parche, el bronce hueco cubra el horror bélico, las Galias, tiemble Napoleón, su orgullo fiero halle en vuestras espadas su castigo, su exterminio cruel, yo os los ruego. El fragmento anterior pone de manifiesto algunas de las opiniones que muchos leales vasallos españoles y americanos creyeron o imaginaron acerca de las condiciones en que vivía el rey Fernando VII, quien, según las noticias que circulaban, había tenido que abdicar su corona a favor de Napoleón, para que éste la impusiera en la testa de su hermano José Bonaparte. Concluida la forzosa sucesión, el joven heredero de la Casa de Borbón sería hecho prisionero y trasladado de Bayona al castillo de Valencay, en Francia. El documento, de apenas 8 páginas, mostraba a los lectores cómo Fernando, ante tal tribulación,
conservaba la calma y animaba a su pueblo a defender la fe y el reino. En semejanza con el texto, al execrable emperador de los franceses, el imaginado Fernando recordaba lo ocurrido en Bayona. Pasé a Bayona, y el traidor aleve, Napoleón cruel, con fingimiento me arrancó de los brazos amistosos de mis vasallos nobles y mis deudos. El creer sus promesas fue mi daño. Al mismo tiempo, el rey lamentaba su suerte y mostraba una descripción del lugar donde se encontraba instalado. La triste situación en que me hallo, vivir ausente de mis hermanos tiernos, a una prisión funesta, reducido, ocupando los aires con lamentos, ¿no hace infelices a todos mis vasallos? Este último párrafo parece elemental, pues como parte del discurso de lealtad, el que movía y motivaba esta clase de panfletos pretendía invocar y ensalzar el buen nombre de Fernando, incitando a sus vasallos a luchar por su causa en manos de quienes esperaba la redención. La lealtad lo causa de sus pechos, preciso es que lo crea. Sí, hijos míos, de vosotros espero mi remedio. Mirad cómo fallezco entre cadenas, depuesto mi honor, el solio regio, el poder de un déspota. En varias partes de este documento, el ficticio Fernando exaltaba el ánimo de los interlocutores a quienes, encomendados a la providencia, rogaba marcharan en pos de la España para salvar su vida y defender el reino. Hasta aquí el fragmento. Bastante interesante, ¿no lo creen? Pues bien, con base en la lectura, les invito a reflexionar acerca de las siguientes interrogantes. ¿Cómo imaginan que fue la reacción del pueblo español al enterarse de que su rey había sido encarcelado por un francés? Peor aún, ¿cómo creen que recibieron esta noticia los habitantes de Nueva España? ¿La postura de todos los grupos sociales fue la misma? Para entrar en materia a nuestro análisis, quiero que observen las siguientes imágenes e intenten responder a las interrogantes. ¿Qué es lo que se representa en la imagen? ¿Qué creen que esté sucediendo? ¿En dónde creen que esté sucediendo? ¿Qué creen que representa la imagen? ¿Qué está sucediendo? ¿Identifican al personaje principal? ¿Quién es? ¿Qué elementos identifican en la imagen? ¿Qué creen que represente? ¿Qué observan en la imagen? ¿Qué creen que represente? Estoy seguro que recuerdan por su curso de historia de segundo grado que, concluida la Revolución Francesa de 1789, Francia quedó sumida en una situación de desorden. Para 1799 ya había vivido una década de agitación revolucionaria y gobiernos inestables e impopulares. Además, las políticas económicas provocaron principalmente el crecimiento de la inflación, es decir, el aumento sostenido de los precios, además del incremento de los impuestos para sostener las guerras con las monarquías vecinas, como el Imperio Austriaco. Para solucionar dicha situación inestable y lamentable, los franceses eligieron como cónsul, cargo equiparable al de un embajador, a un militar destacado, Napoleón Bonaparte. Luego lo nombraron cónsul vitalicio, es decir, cargo que se conserva toda la vida. Pero, ¿qué acontecimientos anteceden a esta elección tan determinante? Debido al enorme prestigio y popularidad que había logrado por su extraordinaria defensa ante el embate de las potencias europeas, a pesar de lo deteriorado del ejército y la carencia de insumos militares, Bonaparte hizo gala de su habilidad para la estrategia militar en la defensa del territorio francés. Al regresar de Egipto, aprovechó la debilidad política del directorio, que se mantenía en el gobierno, y decidió derrocarlo mediante un golpe de Estado, valiéndose del apoyo de la población francesa y del ejército. A este acontecimiento se le conoce como 18 Brumario,
fecha establecida en el calendario republicano francés, propuesto durante la Revolución y adoptado por la Convención Nacional Francesa. En 1804 organizó un plebiscito, es decir, procedimiento jurídico que consiste en someter a deliberación popular alguna ley o asunto importante, donde sometió a discusión si debiera o no convertirse en emperador de Francia. El resultado a su favor fue indiscutible. Una nueva etapa comenzaba dentro de la historia francesa que implicaba a todo un continente. En mayo de ese mismo año se coronó como tal ante el Papa Pío VII. El gobierno de Napoleón consolidó la revolución que difundió las ideas democráticas en toda Europa y terminó con los intentos del restablecimiento absolutista. Entre los cambios que implementó destacan la promulgación del Código Civil francés, también conocido como Código Napoleónico, elaborado por un comité de expertos legales bajo la supervisión del propio Napoleón. La creación del Banco de Francia, el restablecimiento de la religión católica, el servicio militar obligatorio, la incorporación de ejércitos de otras nacionalidades y el cierre de las fronteras francesas a productos extranjeros para proteger a sus comerciantes e industriales. En diversas guerras, Bonaparte se enfrentó a muchas naciones: Inglaterra, Rusia, Austria, Portugal, el Imperio Otomano y Prusia, para defender y conquistar territorios en favor de Francia. Estos enfrentamientos bélicos son conocidos como guerras napoleónicas. A través de estas campañas militares, por un lado, se expandió el territorio francés hacia Europa Central y por otro, se difundieron las ideas de la Ilustración y el liberalismo. Como tal, Bonaparte llevó a cabo exitosas campañas militares. En 1805 tuvo lugar la Batalla de Trafalgar, en la que la marina inglesa demostró ser superior que la francesa y la española. No obstante, Napoleón fue mucho más poderoso en tierra y rápidamente se fue adueñando de extensos territorios hasta formar un gran imperio. Para atacar a Gran Bretaña, su máximo enemigo, Napoleón decidió hacerlo desde Portugal. Para conseguirlo, buscó una alianza con los españoles, a fin de que estos le permitieran atravesar por España para invadir Portugal. Accedieron. Sin embargo, una vez en España, Napoleón se apoderó de ella y pasó a conquistar Portugal en 1807. Bastante astuto, ¿o qué opinan ustedes? El ejército napoleónico había comenzado a entrar en España sin encontrar resistencia. Y como se imaginarán, el pueblo español no estaba conforme con su territorio invadido por tropas francesas, de modo que se inició una conjura para recuperar la corona. El motín de Aranjuez, en marzo de 1808, fue un levantamiento popular que llevó a la destitución de Manuel Godoy, secretario de Estado español, y obligó a Carlos IV a ceder el trono a su hijo Fernando VII. Sin embargo, meses más tarde, Napoleón presionó a Fernando VII para que regresara la corona a su padre, quien a su vez la cede de inmediato a Napoleón Bonaparte, y este, en su lugar, proclamó rey de España a su hermano José Bonaparte, sarcásticamente apodado Pepe Botella, por su supuesta afición al vino. Fernando VII fue hecho prisionero, como lo relaté en la lectura inicial. En abril del mismo año, Joaquín Murat escribía a Junot: España espera todo de la protección del emperador, se le espera como al Mesías. Y los soldados creían que era cierto. Un militar experimentado como el general Lejoin, entonces coronel, señala en sus memorias: por todas partes nuestros soldados eran recibidos y tratados como libertadores. En mi camino encontré ciudades, pueblos e incluso casas aisladas,
preparadas para festejar la próxima llegada del emperador. Sin embargo, casi inmediatamente, unos párrafos más adelante, la supuesta visión se convierte en todo lo contrario. Le Jeune, fiado de la propaganda, no había calibrado la realidad. Los campesinos armados llegaban desde el campo para formar parte de la revuelta, 2 de mayo de 1808, y fueron perseguidos por nuestra caballería, que sabló y mató a grandes cantidades de ellos. Y en Burgos escuchó los gritos de «muerte a los franceses». Algo había ocurrido en muy poco tiempo para que esas tropas no fuesen bien recibidas en España, tras los sucesos de mayo de 1808. Sin duda, ante este hecho, la península se veía sumida en un sinfín de motines, levantamientos y rebeliones que tenían a los franceses como objetivo o como justificación para expresar su malestar social. La respuesta fue popular. Se desencadenaron rebeliones en las ciudades y en el campo contra las autoridades militares y civiles, acusadas de colaboracionistas. Fue una explosión de ira contra los franceses, pero también contra los representantes del antiguo régimen. ¿Pero finalizaron ahí las tensiones? Para nada. En mayo, la gente de Madrid inició una rebelión contra Pepe Botella, echando vivas a la Virgen del Pilar, cuyo estandarte portaban, y a Fernando VII, el deseado, por gentil sobrenombre, cuya imagen también alzaban. A su rechazo hacia los franceses, los rebeldes unían la defensa de la religión católica en contra del ateísmo, que, según ellos, estaban detrás de las ideas de la Ilustración. Por tanto, la guerra fue la respuesta popular a la invasión y el ejército, que venía a expandir los logros de la Revolución Francesa, se transformó en el conquistador. Muy pronto hubo en España 150,000 hombres. Se trataba de jóvenes reclutas, muchos de ellos extranjeros, mal vestidos y peor calzados, faltos de instrucción militar e incapaces de luchar como auténticos profesionales, que se dedicaron frecuentemente al saqueo y a la rapiña de los pueblos y lugares por donde pasaban. En ocasiones, los propios generales fueron incapaces de imponer la disciplina y la autoridad, quizás porque ellos mismos participaron también de esos saqueos, como si fuese un botín de guerra. Estos acontecimientos no dejaron de propagarse en las colonias americanas. En la Ciudad de México, tras la abdicación de Carlos IV en favor de Napoleón Bonaparte y este en favor de su hermano, los novohispanos consideraron que la monarquía española se había quedado sin cabeza. Uno de los antiguos conspiradores, Francisco Primo de Verdad, propuso al virrey José de Iturrigaray integrar una junta de representantes que gobernara Nueva España, mientras Napoleón usurpara el trono español. Argumentaba que, en ausencia del rey legítimo, Carlos IV, Fernando VII, el poder de gobernarse regresaba al pueblo. Su idea fue rechazada por el virrey, quien solo quiso jurar fidelidad al rey español y no tomar el control directo de la Nueva España. Napoleón Bonaparte fue un joven general. Tomó el poder en Francia hacia 1799. En sus primeros años de gobierno, respondió al deseo de la burguesía francesa y consolidó muchas de las conquistas territoriales que extendieron las fronteras de Francia. Napoleón contaba con popularidad y logró restablecer el orden. Centralizó el poder, sustituyendo a los funcionarios que habían sido elegidos, y reorganizó el gobierno para pagar las deudas de guerra. Muy pronto, buscó extender su dominio a toda Europa y se proclamó emperador. Como parte de su política expansionista, Francia enfrentó a Inglaterra. Como el ejército francés no poseía una armada tan poderosa como la inglesa, Napoleón diseñó una estrategia. Esta consistía en prohibirle a todo europeo recibir barcos ingleses, y quien lo hiciera sería invadido. El francés no contaba con que los ingleses recibirían ayuda de Portugal.
molesto con los portugueses, decidió invadirlos. Sin embargo, entre Francia y Portugal se encontraba España. El emperador francés solicitó a su aliado del momento, Carlos IV, rey de España, el permiso para que sus tropas cruzaran la península ibérica y pudieran atacar Portugal. Sin embargo, Napoleón aprovechó para invadir España y obligar a Carlos IV y a su hijo Fernando VII a renunciar a sus posesiones en España y América y nombrar emperador a su hermano José Bonaparte. Para reforzar y consolidar lo aprendido en estos minutos, les tengo un reto. Les reto a elaborar una infografía, es decir, un esquema o diagrama explicativo con textos cortos e imágenes para sintetizar la información sobre los sucesos más relevantes de la ocupación francesa en España. Para superar el reto y ampliar más sus conocimientos sobre lo que vimos en estos minutos, pueden consultar el libro de texto de tercer grado de secundaria y, si les es posible, pedir apoyo a sus maestros. Así es como hemos llegado al final de esta sesión, pero descuiden, nos veremos pronto y continuaremos conociendo nuestro pasado. Soy Alejandro Sevilla, hasta la próxima.